Bienvenidos a Instrucción Bíblica Básica en este sexto estudio sobre el tema de la salvación, esa gran salvación y el gran Salvador. Nuevamente te recordamos que no todos los textos que se deben estudiar para este tema están incluidos en el vídeo, pero sí algunos más en la guía escrita. Te recomendamos que los estudies por tu cuenta. Esta salvación, como hemos visto, es grande, es maravillosa. Nuestro Salvador es grande. No solamente incluye el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, la adopción por parte de Dios, sino también un concepto que, aunque no se usa tan regularmente en la vida cotidiana, sí es conocido, y es el tema de la redención. Esta gran salvación también significa que hemos sido redimidos. Esta palabra viene del lenguaje comercial y muy importante para nosotros, una aplicación triste cuando se vendían los esclavos. Cuando un esclavo era comprado por un amo y alguien quería liberarlo, tenía que dar una cantidad de dinero para que entonces éste pudiera ser redimido. Hablamos entonces de redención cuando Dios paga un precio por nosotros. Ahora bien, hay que tener cuidado con el lenguaje esto de que Dios nos ha comprado con precio, etc. Porque cuando uno piensa en comprar, normalmente piensa en que se lo va a comprar a otra persona. Así que algunos dicen, ¿y qué es lo que está haciendo Dios? ¿Pagándole al diablo por el rescate nuestro? No va así la cosa. El concepto de redención sí implica que somos comprados por un precio, pero no implica que Dios le esté pagando nada a nadie. En realidad Dios está satisfaciendo, como hemos visto, su propia santidad, su justicia y su amor por nosotros. De manera que ese hombre, esa mujer, esa humanidad enclaustrada, cautivada por el pecado, entonces es comprada por precio, incluso dice la palabra de Dios. Es comprada por Dios para que nosotros podamos pasar a ser de Él. Somos redimidos. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Así que eso es lo que Dios quiere hacer. Dios paga el precio es Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Dios paga el precio para redimirnos a nosotros, para que nuevamente nosotros, como reconciliados, como hijos adoptados y como redimidos, estemos con Dios. Ya ven por qué decimos que esta salvación es maravillosa, pero aún hay más. Un concepto que ese sí es también un poco más extraño, aunque cualquier persona que esté familiarizada con el Antiguo Testamento lo va a recordar. Es el término expiación. Vamos a la Escritura. Específicamente en Hebreos capítulo 2, 17 dice: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Expiar. Este concepto viene principalmente del Antiguo Testamento y del uso de los sacrificios para, vamos a decir, perdonar los pecados, no limpiarlos. Como hemos dicho, el pecado exige la muerte de alguien. Y en el caso de los sacrificios que Dios prescribió en el Antiguo Testamento, ese alguien es un algo, es un animalito. Puede ser un ciervo, un cordero, etc. Y cuando ese animal se ofrece en expiación, que significa que para los efectos, ese animal que me sustituye en el altar, ese sacrificio cubre, esa es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, cubre los pecados como para que Dios no los vea. Ahora bien, recuerden, quita el pecado, no quita el pecado, no borra el pecado, pero sí lo expía. Es importante recordar lo que ya hemos visto en la Biblia, que esa clase de sacrificio no borra los pecados, no quita los pecados. Es como si los ocultara delante de Dios. Pero el lenguaje de la expiación, al ser usado en el Antiguo Testamento, pasa a ser muy importante para nosotros entender cómo el sacrificio de Cristo como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, hace expiación por nosotros. También Él hace que nuestro pecado sea cubierto, pero en el caso del sacrificio de Jesús, sí los pecados son perdonados, sí los pecados son borrados. Esta salvación es grande. Y hay un concepto que ese sí que no es muy común, es propiciación. Es un término que se usa más bien en la teología y en el estudio bíblico. Aparece en realidad poco en la Biblia, pero es una palabra muy importante.
Si el término expiación habla de una solución al problema del pecado, cubriéndolo, propiciación se refiere más a la relación con Dios. Si recuerdan, este pecado provoca la reacción de Dios, la ira de Dios por su santidad, por su justicia. Por eso, cuando hablamos de propiciación, nos referimos a la satisfacción de la justa reacción de Dios ante nuestro pecado, lo que en la Biblia se le llama la ira de Dios. Y recuerden, por favor, que cuando en la Biblia se habla de la ira de Dios, no se habla del mal humor de Dios o que Dios se levantó por el lado equivocado de la cama o cosas como esas, o que ha perdido el control. Lo que quiere decir la ira de Dios, como hemos dicho, es la respuesta correcta, justa de un Dios santo ante nuestro pecado. Y sí, es una reacción de castigo, la ira de Dios. La propiciación entonces significa algo maravilloso, que cuando Cristo muere en nuestro lugar, la ira de Dios que tiene que ser derramada sobre aquellos que son culpables por su pecado, en lugar de ser derramada sobre nosotros, es derramada sobre su Hijo Jesucristo. De manera que sí, es Cristo el que recibe la ira de Dios en lugar nuestro, y a eso se le llama propiciación. Nuestro pecado merece el castigo de Dios, la ira de Dios. De manera que nuevamente en la propiciación, el mismo Dios en su Hijo está satisfaciendo la ira justa y necesaria de Dios sobre la humanidad, derramándola en su Hijo Jesucristo en lugar de derramarla sobre nosotros. Este concepto de propiciación es simplemente hermoso. El Hijo de Dios, Dios encarnado, recibe en lugar nuestro la ira divina para que nosotros podamos ser salvos. Así que ya pueden ver por qué llamamos a esta salvación grande y a nuestro Salvador un gran Salvador.